Bienvenidos, nos encontramos desarrollando la unidad número 2, que se conceptualiza como derecho ambiental, propiamente dicho. Vamos a hablar que algunas concepciones hablan en sentido restringido del concepto de derecho ambiental, diciendo que son aquellas que solamente regulan sobre el uso y el aprovechamiento y la preservación de los recursos naturales. Y del otro lado nos encontramos con las concepciones amplias que no solamente hablan de los recursos naturales como tutela del medio ambiente, sino también con otros elementos relacionados con la fuente de energía, el derecho alimentario y la preservación del ambiente. Sin entrar en una discusión doctrinaria con respecto al sentido amplio o restringido, a mí me gustaría destacar un concepto que es de Valls, del año 2001, que conceptualiza al derecho ambiental como la norma de creación, modificación, transferencia y extinción de las relaciones jurídicas que son causantes y que condicionan el disfrute, la conservación y la mejora del ambiente. Estamos hablando que el derecho ambiental es un bien jurídico colectivo y me gustaría desarrollarles la clasificación de intereses de los bienes colectivos que realiza Lorenzetti, dividiéndolos en los plurindividuales, homogéneos, que son aquellos donde hay un conjunto de derechos individuales que se acumulan procesalmente, que estaríamos hablando en ejemplos clásicos como por ejemplo el de la seguridad social, de las jubilaciones. Después tenemos a los transindividuales colectivos, que son aquellos que un número determinado o indeterminado de personas que tienen una misma relación jurídica están ligados entre sí para la satisfacción de su pretensión. La satisfacción de uno también afecta a la satisfacción de los otros. Un ejemplo clásico de esto es la falta de higiene y seguridad en una empresa, por ejemplo en una planta industrial, donde los empleados, uno o todos, pueden reclamar con respecto a las normas, al incumplimiento de las normas en realidad de higiene y seguridad. Y luego tenemos los transindividuales difusos, que ahí estaríamos hablando del derecho ambiental y del derecho al consumidor, donde un número indeterminado de individuos y de la comunidad, por circunstancias fácticas ajenas a una relación o vínculo jurídico, están siendo dañados por un mismo hecho jurídico. Es decir, por ejemplo, varios individuos viven en una misma zona y están siendo dañados por la falta de cumplimiento de las normas ambientales en un río el cual está siendo contaminado con efluentes. Entonces hablamos que el ambiente tiene un interés o un derecho transindividual difuso y es por ello que le da pie a que pueda tener una legitimación amplia con respecto al accionar ante un futuro daño. Ahora vamos a hablar de los principios del derecho ambiental. Estos principios que inspiran a las distintas formas jurídicas, Cafferata hace mención a que son ideas directrices que nos ayudan al ordenamiento de todo ordenamiento jurídico. Podemos decir que sirven o están al servicio del ordenamiento normativo, de los vacíos legales, de leyes que están contrapuestas y también que sirven como una plataforma para un nuevo ordenamiento jurídico. La doctrina habla de muchos, nosotros vamos a mencionar algunos de ellos. El primero es el principio de la equidad e intergeneracionalidad. Este principio surge en Estocolmo en 1972, en la primera conferencia que se realiza por las Naciones Unidas, y también se recepciona la segunda conferencia que se realiza en Brasil, que en 1992, que lo llamamos la Conferencia de Río de Janeiro. La Conferencia de Estocolmo lo recepciona en su artículo primero y la Conferencia de Brasil, de Río de Janeiro, en su artículo tercero, a decir que el derecho al desarrollo debe ejercerse de una tal manera que sea justa y equitativa para las necesidades actuales
y futuras. Es decir, estamos hablando que el aprovechamiento y uso de los recursos naturales y del medio ambiente debe hacerse con la limitación de que este uso y aprovechamiento no perjudique a las generaciones futuras. Con respecto al segundo principio, que es el principio de prevención, estamos hablando que en frecuencia los daños que se producen al medio ambiente producen daños irreversibles. Por lo tanto, es uno de los principios fundamentales, es el de prevención. Uno de los instrumentos aplicables por la provincia y por los municipios a este principio es el estudio de impacto ambiental que se realiza antes de la construcción de una obra o de la implementación de alguna actividad empresarial en el cual pueda en un futuro ocasionar daños al ambiente. El tercer principio que referenciamos es el principio de la precaución, que no debemos confundir con la prevención. El principio de precaución o precautorio es el que nos dice que ante un hecho que tenga una posibilidad de un daño futuro, no es necesario la certeza científica de que vaya a producir un daño para solicitar por parte de la autoridad competente la paralización de la actividad que se esté realizando o la no habilitación. Otro principio que se recepciona es el principio restricto a la información. Significa que la autoridad competente, las empresas, organismos públicos y privados deben brindar al ciudadano toda la información correspondiente a aquellas actividades que puedan ocasionar algún daño. Como contraparte, también tiene la obligación la autoridad competente de brindar de forma gratuita ante la solicitud de un ciudadano una determinada información respecto de esta temática, siempre y cuando no surja que de ello deben hacerse determinados estudios técnicos que tengan algún costo. También se recepciona el principio de la participación ciudadana y el acceso a la justicia. La participación ciudadana es aquella que la vemos evidenciada a través, por ejemplo, de las audiencias públicas, es una democratización de este tipo de procesos en el cual hay que oír al ciudadano. Este tipo de participación no es vinculante, pero como veremos más adelante en el proceso de evaluación ambiental, el organismo que la recepciona deberá hacer pública una contestación tanto positiva como negativa o en parte de lo que da dado como opinión la ciudadanía interesada. Y el acceso a la justicia es permitiendo una economía procesal en las actuaciones jurídicas. El principio de cooperación también es recepcionado de la Declaración de Estocolmo en su principio 7 y 27, cuando habla de la cooperación de los estados. Hay determinadas temáticas que un estado por sí mismo no puede llevar adelante, sea en tanto a la educación ambiental, sea a la prevención, es necesaria la cooperación de varios estados. Estamos hablando, por ejemplo, a la implementación de plantas nucleares, donde varios países pueden verse afectados entre sí. Y el principio de contaminador paga, que es un principio que es el de los más cercanos al terreno de la economía, en el cual el causante debe asumir los costos de su actividad dañosa, no solamente como un principio reparador, sino como un principio de prevención, puesto que los costos pueden ser preventivos en cuanto a la readecuación de los proyectos, aunque su costo sea mayor, también a la capacidad de poder dar educación ambiental al respecto. Una vez recepcionados estos principios, es importante poder hablar de cuál es la interpretación jurídica con respecto al derecho ambiental. En primer punto vamos a hablar de la unidad legislativa, es decir, tomar a la unidad normativa del derecho ambiental como un todo.
En segundo lugar, vamos a hablar de la eficacia o efectividad de las normas, es decir, que la eficacia de una norma no puede producir un daño en el futuro del ambiente, ni tampoco distorsionar su contenido. Y la funcionalidad de las normas es indubio pro ambiente, es decir, si estamos ante la duda en la aplicación de alguna normativa, será aquella que esté en pro del ambiente, como así también que la ley especial prima sobre la general con respecto a contradicciones que puedan resolverse entre ambas.